integrante del Colegio de Economistas de Sonora, y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Un gusto estar contigo y con tu gran auditorio. Sí, 5.57% la inflación. La tasa, la meta del Banco de México es el 3%. ¿Por qué se ha batallado tanto para llegar a la meta del 3%, Marco? Pues mira, como bien lo señalas, Juan Carlos, el objetivo de Banco de México es del 3%. El último dato que reportó ayer, el día de ayer INEGI, fue de 5.57, que corresponde al mes de julio. Aquí el factor que más está incidiendo en el comportamiento de la inflación, tanto nacional como estatal, Juan Carlos, son los precios de los productos agropecuarios, específicamente los precios de frutas y verduras, que tienen un comportamiento, se le conoce como estacional, es decir, el precio está variando en función de las cosechas. Por ejemplo, Juan Carlos, de acuerdo al reporte que presentó INEGI el día de ayer, la inflación en frutas y verduras a nivel nacional al mes de julio, la inflación anualizada, fue del 23.55%, ¿sí? Lo cual es una cifra pues muy superior a la inflación que se tenía el año pasado al mismo mes, la inflación anual, del 7.14%. ¿sí? Entonces, un factor que está incidiendo de manera notable para que la inflación general no converja al objetivo que tiene Banco de México, que es del 3%, es sin lugar a dudas el comportamiento de los precios de las frutas y de las verduras. Es lo que más está incidiendo en este momento, ¿no? Sí, Marco, en la pandemia llegó la inflación casi al 8% en nuestro país, y como parte de las estrategias del Banco de México para reducir esta cifra, en su momento aumentaron la tasa de interés. La tasa de interés para, se dijo, desincentivar el consumo y que bajara la inflación. Hoy el Banco de México, con esta cifra del 5%, decide recortar la tasa, o sea, bajar la tasa. Así es, Juan Carlos. También el día de ayer Banco de México dio a conocer su comunicado de política monetaria, donde la Junta de Gobierno pues decide, ¿no?, disminuir la tasa de interés objetivo a 10.75%, es decir, esa política monetaria restrictiva disminuye el grado, ¿no?, el grado de restricción. Aquí, bueno, la pregunta, como bien lo dice, bueno, ¿por qué está reduciendo? ¿Por qué se reduce la tasa de interés? Y todavía la inflación está creciendo, no se converge al objetivo. Aquí la explicación que da la Junta de Gobierno, Banco de México, es que lo que está incidiendo más en el comportamiento de la inflación general son los precios la inflación no subyacente, donde precisamente se encuentran los productos agropecuarios, Juan Carlos. ¿Sí? Es decir, la inflación, ahorita el comportamiento de la inflación, gran parte se explica por los productos agropecuarios, y los productos, el comportamiento de los precios de las hortalizas y de las frutas tiene un comportamiento de sub y baja en función de qué, pues en función de la cosecha. ¿Sí? Si las cosechas tienden a ser buenas, pues los precios van a tender a disminuir. ¿Sí? Por ejemplo, ya ahora a finales de agosto, en septiembre, se espera la cosecha del tomate y de algunas hortalizas. Por ejemplo, la inflación del tomate, la inflación fue del 88%. Sin embargo, para septiembre ya sale la cosecha de tomate de Sinaloa, ¿sí? Y los precios tienden a bajar en función de que hay más oferta en el mercado. Entonces, la Junta de Gobierno, que si bien es cierto, ayer la decisión fue dividida, Juan Carlos, fue de 3-2, no fue un consenso así generalizado por parte de la Junta de Gobierno, pero en su mayoría están observando de que la inflación en el mediano plazo para finales de año tendría a bajar, en el sentido de que el comportamiento de estos precios no subyacentes, como son frutas y verduras, tendría a bajar en el sentido de que se vienen las cosechas
y eso incrementaría la oferta y por lo tanto los precios tendrían a bajar. No descartan, ¿sí?, de ahí en el comunicado, ¿sí?, se mantienen atentos pues a la volatilidad que se ha estado presentando en los últimos días y que platicábamos en días anteriores, Juan Carlos. Se mantienen atentos, ¿no?, porque otros factores internacionales podrían incidir en la inflación y en ese sentido pues esta baja que vimos el día de ayer pues ya se podría quedarse ahí, ¿no? Entonces eso depende de que cómo se comporta la inflación, sí, pero específicamente qué es lo que está generando la inflación. O sea, de toda la canasta de esos 299 productos, ¿cuáles son los productos que están incidiendo más y cuál es la característica de la oferta y de la demanda de esos productos? Y eso es lo que observaron en su mayoría el día de ayer, de que son productos de frutas y verduras, son los más subyacentes y que por lo tanto eso podría disminuir en los próximos meses. Sí, el lunes platicamos en este espacio, justamente a esta hora, Marco Antonio Córdoba, economista, por lo que había pasado el fin de semana, este nerviosismo en los mercados asiáticos, la caída de los mercados asiáticos y también la sospecha de que había problemas en la economía norteamericana y que provocó que el dólar se fuera más allá de los 20 pesos el fin de semana y que el lunes abriera en 20 y ya conforme ha pasado la semana se ha ido estabilizando el tipo de cambio. Ayer cerró de acuerdo con el Banco de México ya por debajo de la barrera de los 19 en 18.96 en 18.96. ¿Están las cosas más tranquilas después de la tormenta del fin de semana pasado? Pues ahorita hay una relativa calma, Juan Carlos, después de esa tormenta, pero se perciben en el horizonte todavía algunas nubes negras y hay que estar atentos, ¿sí? Entonces es una relativa calma. En los escenarios de la desaceleración de la economía de Estados Unidos persiste, vienen las elecciones de Estados Unidos, el conflicto geopolítico en Medio Oriente todavía está presente, entonces esa tormenta como que se tranquilizó, pero hacia adelante todavía se ven nubarrones y bastantes negros, entonces sí hay que estar atentos al comportamiento de esos factores externos y cómo podrían influir en el tipo de cambio, ¿no?, y en algunas variables económicas como la inflación y la actividad productiva aquí de nuestro país. Bueno, hay que estar atentos. Marco Antonio Córdoba, muchas gracias como siempre. Es un gusto, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación.